Introducción a la ingeniería en computación. Ingeniería. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, de la técnica industrial y en general, del ingenio humano a la utilización e invención sobre la materia. Ingeniería egipcia. Los egipcios realizaron algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Menfis, fundada alrededor de 3050 a.C. por el primer faraón de Egipto, Menes. Tiempo después de construir el muro, Canofer, arquitecto real de Menfis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep. Los historiadores lo consideran como el primer ingeniero conocido. Los elementos fundamentales de la ingeniería en ese entonces eran: 1. La creencia religiosa contemporánea de que para poder disfrutar de la eternidad era necesario conservar intacto el cadáver del individuo. 2. Suministro casi ilimitado de mano de obra de esclavos. 3. La actitud paciente de quienes controlaban los recursos de entonces. Imhotep inventó la pirámide. Las habilidades técnicas requeridas para el diseño, organización y control de un proyecto de esta magnitud lo distinguen como una de las proezas más grandes y antiguas. La construcción de pirámides realmente era algo notable, considerando los pocos conocimientos del álgebra. Tampoco se conocían ni el tomillo ni la polea. El único mecanismo era la palanca y el plano inclinado. Los egipcios también construyeron diques y canales, y contaban con sistemas complejos de irrigación, técnicas que llegaron a emplear los griegos desarrollándola y mejorando los materiales y manejo. Ingeniería mesopotámica. Los griegos llamaron a esta tierra de Mesopotamia la tierra entre los ríos. Aunque los egipcios destacaron en el arte de construir con piedra, gran parte de la ciencia, ingeniería, religión y comercio actuales provienen tanto de Irán como de Egipto. Cuando los habitantes de Mesopotamia aprendieron a irrigar sus tierras y a amarrullar sus ciudades, volvieron su atención a la construcción de templos. En Mesopotamia se inició la tradición de que un político inaugure la construcción de un edificio público con una palada de tierra. Los asirios fueron los primeros en emplear armas de hierro. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equilibrio militar durante los 2000 años siguientes, hasta que la invención del cañón la hizo obsoleta. Ingeniería griega. Como dije antes, los griegos siguieron el patrón de los egipcios en su sistema de distribución del agua e irrigación de una forma más mejorada. Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad. La historia griega inició hasta el año 700 antes de Jesucristo y al periodo desde aproximadamente 500 hasta 400 antes de Jesucristo se llamaba Edad de Oro de Grecia. Los griegos desempeñaron una cantidad sorprendente de logros significativos en las áreas del arte, filosofía, ciencia, literatura, pero nos enfocaremos en los aportes hacia la ingeniería. Aproximadamente en 440 años antes de Jesucristo, Pendes, político y estratega de Grecia, contrató arquitectos para que construyeran templos en la Acrópolis, monte rocoso que miraba a la ciudad de Atenas y se empleaba como el principal lugar de reunión. Un gran aporte para la ingeniería fue el refuerzo con hierro forjado en las vigas de mármol del cielo raso del edificio. Este se constituyó como el primer uso conocido del metal como componente en el diseño de un edificio. La mayor aportación de los griegos a la ingeniería fue el descubrimiento de la misma ciencia. Es interesante notar que la topografía, como la desarrollaron los griegos y luego los romanos, se considera como la primera ciencia aplicada en la ingeniería. Platón y su alumno Aristóteles quizás sean los más conocidos de los griegos por su doctrina de que hay un orden congruente en la naturaleza que se puede conocer. Para la existencia de la ciencia es necesario creer en un orden consistente, repetir en la naturaleza en forma de leyes naturales. Ingeniería romana. Los romanos fueron los mejores ingenieros de la antigüedad. Aplicaron mucho de lo que les había precedido.
Seguían los patrones de las antiguas sociedades, pero con más perfección, de tal forma que la ingeniería ya estaba más desarrollada e iba evolucionando. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Uno de los grandes triunfos de la construcción pública durante este período fue el Coliseo, originalmente llamado Anfiteatro Flavio. Fue el mayor lugar de reunión pública, con un aforo para 50.000 espectadores y con 80 filas de gradas, y se utilizó durante casi 500 años. Aproximadamente en 200 años después de Jesucristo, se inventó un ariete llamado ingenium para atacar las murallas, y luego se llamó ingeniator, por lo que muchos historiadores creen que fue el origen de la palabra ingeniero. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían habilidades para fabricar el acero desde los tiempos de los romanos y durante 2 siglos. La capital mundial de la ciencia fue Hundishapur, India. Aproximadamente en 700 años después de Jesucristo, un monje de Mesopotamia llamado Sebok dio a conocer la civilización occidental, el sistema numérico indio, que desde entonces hemos llamado número arábigo. Dentro de sus más grandes realizaciones se encuentra la Gran Muralla China. Es una antigua fortificación construida para proteger el imperio de China desde el siglo III a.C. de los ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. El principal propósito del muro no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que los invasores trajeran caballería con ellos. La muralla tiene 7.300 kilómetros de este a oeste sin contar sus ramificaciones y construcciones secundarias. Cubre 6.400 kilómetros desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, cruzando las 7 provincias. Casi toda muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, 8 metros de espesor en la base, y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. A lo largo de esta parte corre un camino pavimentado. Esta gran muralla posee 25.000 torres en su parte principal y otras 15.000 torres separadas de la muralla principal. Ingeniería europea. Volvemos a la época del llamado oscurantismo, en el período medieval. Abarcó desde aproximadamente 500 hasta 1500 años después de Cristo. Durante este periodo no existían las profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que estas actividades quedaron en manos de los artesanos, tales como los albañiles, maestros. El Renacimiento, que literalmente significa volver a nacer, comenzó en Italia durante el siglo XV. El redescubrimiento de los clásicos y el resurgimiento en el aprendizaje llevan a una reevaluación de los conceptos científicos de la antigüedad. Durante el Renacimiento, los ingenieros nuevamente fueron miembros de una profesión respetada e incluso algunos de ellos recibieron buena paga. Filippo Brunelleschi fue un ingeniero bien conocido de principios de 1400 y como la mayoría de los ingenieros bien conocidos del Renacimiento, era ingeniero militar y civil, y uno de sus aportes fue el dibujo de la perspectiva. Otro gran genio de ese tiempo fue Galileo, quien a la edad de 25 años fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Estudió mecánica, descubrió la ley fundamental de la caída de los cuerpos y estudió el comportamiento del movimiento armónico del péndulo. En el periodo medieval se empleaban armaduras para soportar los techos, pero eran burdas y con frecuencia aumentaban el peso del edificio y no ayudaban a su resistencia. Los edificios públicos, especialmente las iglesias, tenían fama de desplomarse sobre los confiados visitantes, debido a que no se comprendía bien el diseño de las armaduras. El techo de la catedral de Beauvais se desplomó 2 veces en el siglo VIII. Uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ingeniería mecánica lo realizó Simon Stevin en Holanda, a fines de la década de 1500, mediante el triángulo de fuerzas. Permitió a los ingenieros manejar fuerzas resultantes que actuaban en los miembros estructurales.
Stevin escribió un tratado sobre fracciones y también realizó trabajos que llevaron al desarrollo del sistema métrico. Por el mismo tiempo, tuvo lugar una diversidad de descubrimientos matemáticos de consideración, alrededor de 1640. Fermat y Descartes descubrieron independientemente la geometría analítica. Un sacerdote inglés llamado William Outcrest, aproximadamente en 1622, diseñó la primera regla de cálculo, basada en la suma de logaritmos para obtener el producto de dos